Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy les traemos una historia que está haciendo ruido en cada rincón del mundo del espectáculo. Quédense hasta el final para conocer todos los detalles y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y compartir el vídeo. Gracias por acompañarnos una vez más. La conversación de estos días gira en torno a dos figuras que marcaron una época juntos y cuyas trayectorias, aunque independientes, siempre se rozan. Bar Arduk y Elçin Sangu. La chispa del tema es un rumor que subió como espuma tras una entrevista reciente de Bar. Lo que parecía una charla relajada sobre su nuevo proyecto terminó convirtiéndose en un epicentro de comentarios, lecturas entre líneas y miradas inquisitivas. ¿Qué dijo Bar exactamente? ¿Por qué su declaración habría molestado tanto a Elçin? Vamos paso a paso, porque en los pasillos del espectáculo no se habla de otra cosa. Todo nació a partir de una conversación abierta en la que Bar habló con naturalidad, de cómo ha ido eligiendo sus personajes y de lo que espera de un set de rodaje. Comentó su visión de la disciplina, su respeto por los equipos técnicos y su preferencia por un ambiente donde prime el trabajo. En medio de esas respuestas dejó una frase que se convirtió en el centro del huracán. En algunos proyectos, dijo, no todo el mundo sostiene el mismo nivel de compromiso, y él prefiere rodearse de colegas capaces de dejar el ego en la puerta para concentrarse por completo en la historia. A primera vista, parecía más que una reflexión general sobre el oficio. Sin embargo, en cuestión de horas, la lectura pública se partió en dos. Algunos usuarios en redes sociales interpretaron esa idea como un mensaje con destinatario, una especie de dardo elegante dirigido a personas con las que Bar habría compartido escenario en el pasado. Y como era de esperar, el nombre que más se repitió en los comentarios fue el de Elçin. Según fuentes cercanas a la actriz, a Elçin no le gustó nada el eco que tomó esa frase. No porque se hubiera mencionado su nombre, sino porque la insinuación, tal como se viralizó, la colocaba en una posición que considera injusta y, sobre todo, ajena a su forma de trabajar. Quienes la conocen aseguran que se lo comentó a su círculo íntimo con una claridad meridiana, no acepta que se ponga en duda su ética profesional ni que se sugiera, siquiera por asociación, que ella podría haber sido parte de una dinámica poco seria en un set. La reacción no se quedó ahí. Con la entrevista de Bar circulando en todos los portales y perfiles, la actividad digital de Elçin se volvió objeto de lupa. Algunos apuntaron que dejó de interactuar con publicaciones vinculadas a aquel tema y que, por unos días, optó por un silencio calculado. En medio de esa prudencia, publicó una reflexión breve sobre la importancia de honrar el esfuerzo cotidiano. El éxito no exige pisar a nadie, escribió, una frase que muchos tomaron como respuesta velada a la declaración que inició toda la polémica. Lo interesante es que oficialmente ninguno de los dos dijo nada que confirmara las conjeturas. Ni Bar mencionó un nombre ni Elçin señaló a una persona. Ese vacío, lejos de cerrar el asunto, alimentó las versiones. Algunos comentaristas se apresuraron a elegir bando. Hubo quien defendió a Bar con la idea de que habló de su método sin apuntar a nadie, otros entendieron la postura de Elçin como una defensa legítima de su trayectoria y del respeto que exige el trabajo bien hecho. Entretanto comenzaron a emerger detalles que, si bien no cambian el núcleo de lo ocurrido, sí ayudan a comprender por qué se tensó el clima. Cercanos a Elçin insisten en que lo que más la irritó no fue la frase en sí, sino la lectura que la rodeó. Aseguran que le preocupa que su carrera, construida a pulso y con una reputación de exigencia y preparación, quede teñida por un relato de rivalidades que no busca ni necesita. Para ella, repetimos lo que dicen quienes le hablan al oído, la imagen de una profesional que llega lista al set y respeta los tiempos del equipo es innegociable. Del lado de Bar, lo que reina es la perplejidad. Su entorno sostiene que sus palabras fueron una radiografía honesta de cómo entiende el oficio y que jamás tuvo en mente a una persona concreta. Se dice que le sorprendió el rumbo del debate, que le pesa ver su entrevista convertida en munición para alimentar bandos y que incluso habría comentado en privado que jamás atacaría a alguien con quien compartió escenas tan queridas por el público. Para él, la frase apunta a una filosofía de trabajo, no a un reproche. Este cruce silencioso encendió la mecha de discusiones infinitas entre fans. Quienes siguen a Bar subrayan que siempre ha sido cuidadoso y respetuoso cuando habla de sus colegas, quienes acompañan a Elçin recuerdan su coherencia al exigir respeto por el esfuerzo de cada departamento en un rodaje.
Las dos miradas conviven en un mismo campo de batalla, las redes, donde cada gesto se disecciona y cada pausa se interpreta como un mensaje. Como si todo esto fuera poco, resurgió una especulación que aparece y desaparece cíclicamente, la posibilidad de que ambos vuelvan a coincidir en un mismo proyecto. La simple idea hizo ruido. Algunos analistas opinan que si la producción se confirmara, la tensión podría trasladarse a la atmósfera del set, con una prensa expectante y un público dividido. Otros, en cambio, sostienen que la química que demostró aquella dupla en el pasado bastaría para despejar cualquier malentendido en el primer ensayo. De puertas adentro, los rumores dicen que el ambiente todavía no se enfría. Allegados a Elcin habrían comentado que este tipo de frases, cuando no nombran a nadie, circulan más rápido y se malinterpretan con facilidad, especialmente si caen sobre actrices que ya lidian con una mirada más severa del entorno. En esa línea no ocultaría su molestia por ser mostrada como un blanco implícito y por eso preferiría mantener una distancia milimétrica, cuidando cada aparición y cada palabra. Por su parte, Barr habría optado por una calma estratégica. Evita declaraciones que puedan añadir combustible a un fuego que, según su visión, no debería existir. Aún así, no se descarta que en su próxima ronda de promoción deje una frase destinada a encuadrar de nuevo el sentido de su postura. Que su intención, diría, fue hablar del amor por el oficio, de la necesidad de dejar el ego afuera para escuchar a la historia que se está contando. Si lo hará o no, nadie lo sabe. Lo cierto es que cualquier palabra nueva reconfigurará el tablero. Esta cadena de reacciones reabrió un debate añejo, la rivalidad invisible entre estrellas. Cuando un artista habla sin dar nombres, la industria completa llena los silencios con sospechas y la intriga crece. Se ha repetido hasta el cansancio que esta dinámica termina por afectar a los proyectos y a la percepción pública de sus protagonistas, incluso cuando, detrás del telón, las cosas son mucho más simples de lo que parecen. Otro murmullo difícil de confirmar pero muy comentado, asegura que, por el momento, algunas productoras se muestran cautas a la hora de la idea de unirlos en un mismo elenco. No es un veto, dicen, sino una espera prudente hasta que el ruido baje. En la práctica, esto significa que si había conversaciones preliminares, podrían haberse enfriado. Nada de esto es oficial, por supuesto, pero la vigilancia en torno a sus nombres es total. En medio de toda esta efervescencia, hay un elemento que conviene no perder de vista, la historia de ambos. Es precisamente ese pasado compartido, esa química tan celebrada, lo que vuelve verosímil cada lectura. La gente recuerda escenas, entrevistas antiguas, risas entre toma y toma, y con ese material construye relatos nuevos que no siempre coinciden con la realidad. Así funcionan los mitos, con piezas dispersas que el público enlaza a su antojo. Quienes han trabajado con Elcin llevan años destacando su disciplina y su compromiso con cada papel. Preparación, puntualidad, escucha activa con sus compañeros, una suma de hábitos que en su entorno se consideran parte del sello que la consolidó. Ella sabe que esa imagen es capital y que resulta frágil ante cualquier ola de rumores. Tal vez por eso su reacción, aunque discreta, fue firme. La frase sobre el éxito sin soberbia no parecía buscar pelea, más bien era una declaración de principios. Con Barr ocurre algo similar. Su elegancia al hablar de colegas y equipos técnicos es casi un rasgo identitario. Por eso la lectura maliciosa de su comentario lo dejó desconcertado. Lo que quiso ser una reflexión sobre cómo sacar lo mejor de un elenco terminó decantando en el terreno de lo personal. Quienes lo conocen juran que no habría cruzado una línea que él mismo exige no cruzar, la del respeto mutuo. Mientras tanto, las redes hacen su trabajo, memes, hilos, teorías que se alimentan unas a otras, nostálgicos que piden una nueva colaboración y críticos que sugieren que es hora de mirar hacia otro lado. En ese torbellino, cada silencio pesa. El de ella, interpretado como cautela y defensa de su nombre. El de él, como deseo de no transformar una frase en guerra. Los expertos en comunicación coinciden en algo: las declaraciones sin nombre propio suelen tener más vida que las explícitas. Se discuten más, se comparten más y, sobre todo, dejan margen para que cada quien proyecte aquello que quiere ver. Cuando se trata de dos figuras que arrastran un público fiel, ese margen se expande hasta ocupar portadas. En un plano más práctico, hay quienes señalan que el timón de todo esto no pudo ser peor. Con proyectos en marcha y campañas de promoción en diferentes etapas, la conversación desplazó el foco desde las ficciones hacia la supuesta fricción.
Eso siempre trae costos. Llamadas de productores atentos, departamentos de prensa calibrando mensajes y agendas revisadas al detalle para evitar coincidencias incómodas. Sin embargo, también es cierto que de estos nubarrones a veces salen momentos esclarecedores. Si Barr decide aclarar el espíritu de su frase, y si el Zin considera oportuno remarcar públicamente su mirada sobre el trabajo, el aire podría despejarse. No es que vayan a volver el tiempo atrás, pero al menos retirarían leña de un incendio que hoy se alimenta sobre todo de interpretaciones. Por ahora, lo único tangible es lo que ya se vio. Una entrevista breve convertida en fenómeno, una publicación contundente que se leyó como respuesta, dos silencios que suenan fuerte y un público dividido entre lecturas opuestas. No hay confirmaciones de proyectos compartidos ni desmentidas enfáticas. Hay sí una tensión latente que todos detectan y que tal vez se disuelva con la misma rapidez con la que apareció. La pregunta que queda en el aire es sencilla y a la vez enorme: ¿romperán el silencio? ¿Optarán por dejar que la ola baje sola, confiando en que la novedad siempre desplaza a la novedad anterior, o elegirán una frase precisa para cerrar el capítulo? En el mundo del espectáculo, el timing lo es todo, y a veces saber esperar es tan decisivo como saber hablar a tiempo. Si hay algo que esta historia vuelve a enseñar es que las palabras, aun dichas con cuidado, no son solo lo que se pronuncia, sino también lo que el público escucha. En esa brecha, un comentario profesional puede transformarse en bandera de batallas que jamás se buscaron. Barr y el Zin, cada uno a su manera, parecen entenderlo, por eso eligen la prudencia mientras la conversación se agita alrededor. Sea como sea, el desenlace todavía no está escrito. Bien podría ocurrir que una próxima aparición pública vuelva a unirlos en una foto, desarmando sospechas con un simple gesto. O podría ser que el tiempo, paciente y silencioso, haga su trabajo y archive esta polémica al fondo de la memoria colectiva. Hasta entonces la industria observa y los fans opinan, como siempre, con el corazón en la mano. Aquí cerramos por hoy. Gracias por vernos en Escándalos de Series Turcas. Si disfrutaron el vídeo, suscríbanse y compartan para que esta conversación siga creciendo. Nos vemos en la próxima entrega con más historias que arden, más susurros de pasillo y ojalá, algunas certezas que hoy aún nos eluden. Hasta entonces cuídense y sigan atentos, porque en este mundo nada permanece en silencio por demasiado tiempo.